la noticia del momento es Perú. Perú es la noticia de mayor coincidencia en la primera plana de todos los periódicos de la República Dominicana. Muchos o la mayoría tienen este tema de la crisis política que se ha presentado en Perú en noticia principal. Entonces, señores, eso no es nuevo lo que acaba de ocurrir. Revise la historia, la reciente, 6 presidentes en apenas 7 años. Es una constitución que tiene Perú que hace muy frágil, ¿verdad? El desempeño presidencial. Esa foto. Entonces, ahí, entonces, Juan Bonilla, ahí el presidente que tiene la chaqueta azul, ese es Pedro Castillo, preso. Policías y fiscales, ahí está preso, ahí ya destituido y preso. Se le quedó el sombrero, parece, Mello. Tú andas con él. Dina Boluarte, la vicepresidenta, asumió ya, pero reitero, Pedro Pablo Kuczynski, del 16 al 18, destituido en el 18, ese apenas duró, no llegó a 2 años, fue sustituido por Martín Vizcarra, destituido luego, sustituyó y 2 años y 7 meses después para su casa, Manuel Merino, que era el líder del Senado, asumió. Entonces Francisco Sagasti duró hasta, bueno, desempeñó del 17 de noviembre del 2020 al 28 de julio del 2021. Luego ganó las elecciones Pedro Castillo. Pero en el caso particular de Pedro Castillo, desde que ganó las elecciones empezó la conspiración. Es más, hicieron unos obstáculos, unos escarceos, porque se ganó a Keiko Fujimori, que representa la gran derecha de Perú. Eso de Pedro Castillo empezó el mismo día que ganó. Antes de juramentarse empezaron los planes. Y en ese, porque señores, la constitución peruana es tan terrible, Marcos, que hasta para que un presidente asista en el exterior a un acto de juramentación, tiene el Congreso que autorizarlo. Y a Pedro Castillo, cuando se juramentó Gustavo Petro en Colombia, el Congreso le prohibió ir. Pero eso tiene un origen. El origen de esa constitución que hoy día se está viendo, que responde a los intereses oligárquicos. Perú es un país en la actualidad, en este 2022, que tiene rasgos feudales. Perú es uno de los países más desiguales que hay en América Latina en términos sociales. En Perú hay región, por ejemplo la región amazónica, que el profesor que da clase va una vez al mes. Es un país muy disperso y muy amplio, muy grande, con una desigualdad tremenda. Entonces tiene una oligarquía con mucha fuerza, unos medios de comunicación. Ahí hay una televisión que se llama Panamericana, que quita y pone gobierno, y una oligarquía bancaria, que si el presidente no es de ellos, y se pone a hablar de, que de distribuir tierra, que los pobres, que lo tumban de una vez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Fujimori existía un sistema presidencialista, donde el presidente tenía mucha fuerza. Por eso Fujimori en un momento disolvió el Congreso y prácticamente se declaró un dictador. Cuando Fujimori cae, Alberto Fujimori, entonces se hace una reforma y se le quitan prácticamente todos los poderes al presidente y se le traspasa al Congreso. Y de ahí que se crea, en Perú hay 3 vicepresidentes, primero, segundo y tercero. Y luego entonces el presidente del Congreso. En Perú el Congreso es unicameral, no hay ni senadores ni diputados, un Congreso que hay. Entonces la Constitución de la República tiene un artículo que se llama vacancia.
vacancia, así mismo, que de vacante. Y ese se lo aplican a cualquiera. Entonces, Pedro Castillo tuvo el grave inconveniente político, no llegó con partido. Fue un partido pequeño que lo postuló, se creó un fenómeno electoral y ganó. No llegó con base política, porque no era un político, era un dirigente gremial, profesoral, de una de las federaciones. No tenía un partido, no tenía una representación ni siquiera significativa en el Congreso Nacional. Se peleó de una vez con el líder del partido y el partido le retiró el apoyo, el que lo llevó. Y entonces sus poderes fácticos en Perú comenzaron a bloquearlo, sin experiencia, un sombrero, los pobres se fueron con él, y ahí está el resultado. Y empezó a insistir además, Marco, sin tener control de nada, en una reforma constitucional para mejorar ese sistema político. Y tú tenías con qué hacer eso. Tú tenías voto para eso, tú no tenías voto. O sea, Perú demuestra con Pedro Castillo que las improvisaciones políticas no llegan a ningún lado. Que el presidente tiene que ser un tipo que haya ejercido, que sea político. Cuando se inventa con un tipo, ve el resultado ahí. Ve el resultado. Una corrupción tremenda que hay en ese Congreso. Ahí se compran los votos. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto es? Una situación muy fragmentada. En varios intentos de aprobar la vacancia, la oposición fracasó. Pero ayer en la mañana, ya la oposición, que se necesitan 87 votos, la oposición consiguió mayoría. En un acto de desesperación, el presidente Pedro Castillo disuelve el Congreso antes de que lo destituyan. Pero eso fue peor, porque entonces la cantidad de votos subieron a 101, porque hasta personas que se negaban, congresistas que se negaban a aprobar la vacancia, al ver que este hombre disuelve el Congreso, un acto desesperado, ya él sabía que iba a ser destituido. Entonces ahí su situación se complicó y en hora. Claro, porque tú me vas a quitar a mí mi condición de legislador, voto en contra tuya. Pero él falló en algo. Porque el problema es que él constitucionalmente podía disolver el Congreso. Claro. Él lo podía disolver. Si se dan ciertas condiciones, el presidente puede disolver el Congreso. Pero él no se amarró con las Fuerzas Armadas. Porque él estaba de espalda a las Fuerzas Armadas. Si él se amarra con las Fuerzas Armadas y un sector de las Fuerzas Armadas dice, están disueltos, este es el presidente que respaldamos, hoy estuviera gobernando y no hubiera Congreso. Pero él no amarró las Fuerzas Armadas. Él creía que porque él tomara esa decisión, el pueblo se iba en masas a levantar y lo iban a respaldar. También se demuestra que la vicepresidenta como que estaba en eso, porque fue muy rápido que ella apareció con la banda presidencial en el Congreso. Parece que la mujer estaba en eso también, que es una benedicia en la política. Ahora, el segundo vicepresidente, ese sí es un cuadro político marxista. Ese es el jefe de partido que lo llevó, que también es legislador y vicepresidente. Esa mujer la van a mantener en el poder. Los sectores que tumban a Pedro Castillo la van a mantener a ella en el poder. ¿Tú sabes por qué? Porque no quieren el que viene atrás. Claro. Además, ella al final formó parte del grupo, escribió en Twitter muy duro en contra del presidente, ¿verdad? Se alió a esos sectores. Pero a lo que plantea Marco, porque resulta que las dos decisiones finales estaban apegadas a la Constitución. El artículo 134 de la Constitución de Perú dice: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Entonces, el presidente estaba facultado, pero también el Congreso estaba facultado a aprobar la vacancia. Al final, el que consiguió el apoyo militar, ese fue todo. Porque él lo disolvió primero.
pero no tuvo apoyo militar. Incluso les redujeron la escolta, prácticamente lo dejaron sin escolta. Y la guardia de una vez dijo, no, nosotros estamos apegados al precepto constitucional. Y apoyaron la juramentación de la otra. Y ahí se terminó la película. Los guardias, por otro lado, señores, un caso insólito. Porque usted dice Perú, yo digo que tiene rasgos feudales, la desigualdad. Ahí hay gente. En Perú hay 5 idiomas. 5 idiomas hay en Perú. El oficial es el español, pero hay dialecto ahí entre los aborígenes, los indios, como usted quiera llamarlo. Entonces, Perú, Alemania es la otra noticia internacional. Un intento de golpe de Estado. ¿Usted sabe de quién? En Alemania. En Alemania. ¿Usted sabe de quién? De los que quieren revivir el Tercer Reich. A Hitler. La extrema derecha. Y fue disuelto esa red que estaba conspirando para alzarse con el poder y declarar a Alemania por la senda del nazismo. Eso es impensable, eso, nadie piensa eso. Entonces Putin sí es allí en Rusia derechita, negador de los derechos, pero mire, en la Alemania, la principal nación de Europa, económicamente hablando en este momento. Mire lo que está pasando. Antes de estallar lo de Perú también hubo un revuelo porque 246 oficiales militares en Brasil emitieron un comunicado diciéndole al presidente Jair Bolsonaro que debía permanecer hasta restablecer el orden porque esas últimas elecciones fueron un fraude y había 46 generales que firman ese comunicado. Es decir, hay una situación convulsa, de situación inesperada. Esa policía de nosotros dominicanos no ha intentado eso porque no tienen fuerza ni militar ni moral, no tienen, porque hay un ejército y unas fuerzas armadas controlada políticamente por Luis Abinader. Esa policía, con todo lo que ha pasado, que la van a disolver. Pero hay una enseñanza, Marcos Martínez, en estos países donde una coalición de pequeños partidos, porque eso se presentó en Perú, una gran coalición de numerosos pequeños partidos. Y un pequeño partido la encabezaba. Hubo problemas desde el principio hasta para conformar el gabinete. Claro. Porque fue un pleito permanente entre los pequeños partidos. Todo el mundo no, quería. Que tú es mío, no, que tú eres... Y renunciaba. Pedro Castillo nunca pudo crear un gabinete fuerte, confiable. No, porque... Fue un desastre en ese aspecto. Entonces, un presidente tiene que llegar con un partido fuerte. E inmediatamente llega, seguir fortaleciendo su partido. Sí, porque yo insisto en porque eso no va a acabar. Hasta que un Fujimori no vuelva al poder, eso no va a acabar. Por eso es lo que quiere la derecha y el gran capital peruano. Que sea Keiko Fujimori. Claro. Que de ellos, eso, que está claro eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Perú el sistema es, usted es presidente, pero hay un primer ministro, jefe de gobierno. Y tiene usted que someter ese gobierno encabezado por usted a que el Congreso lo evalúe y lo apoye. Si el Congreso no da visto bueno, se fue ese y tiene usted que designar otro otra vez. Y es una cosa tremenda, tremenda.